Hola, bienvenidos a este programa especial dedicado a la evolución de Rusia en este primer cuarto de siglo. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. Este ha sido un periodo que ha sido marcado por el ascenso y la consolidación en el poder de Vladimir Putin. El jefe del Kremlin arribó a la presidencia hace 25 años, pero como un hombre venido de una familia pobre de San Petersburgo que pasó buena parte de su vida teniendo cargos menores en los servicios secretos de la Unión Soviética, se erigió como el líder de una de las potencias del mundo. Les contamos su ascenso al poder en el siguiente informe de Diego Bassani. 31 de diciembre de 1999, llega el siglo a la Federación Rusa con un anuncio inesperado. Ante los problemas para lograr una transición estable del modelo económico soviético a un sistema de mercado y denuncias de corrupción, el presidente Boris Yeltsin anuncia que dará un paso al costado. Me voy ahora, hice todo lo que pude. No me voy por motivos de salud, sino por muchas razones. Una nueva generación ocupará mi lugar, una generación de personas que pueda hacer más y mejor. De conformidad con la Constitución, he firmado los poderes del presidente de Rusia al primer ministro Vladimir Putin. Su sucesor como jefe del Kremlin, Vladimir Putin, ratificó su victoria en las urnas el 26 de marzo del 2000, un hombre que antes de llegar a ser primer ministro era desconocido por buena parte de la opinión pública. En tan solo 10 años, el abogado de formación, forjado y criado en el seno de los servicios secretos de la Unión Soviética, formó una carrera política con un ascenso meteórico, iniciando como asesor del alcalde de San Petersburgo, para posteriormente ser el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, hasta finalmente ser el primer ministro de la potencia euroasiática, cargo en donde lideró la ofensiva militar contra los secesionistas islámicos en Chechenia. A su llegada a la presidencia, Putin llegó con la promesa de llevar a cabo cambios profundos en la administración del país. En el cumplimiento de mis deberes como presidente, juro proteger y respetar los derechos y libertades del pueblo. El punto de partida de un gobierno que ha durado 25 años y de Vladimir Putin como líder nacional, regional y global. A lo largo de su estadía en el poder, Vladimir Putin ha tenido un círculo estrecho de asesores que lo han acompañado durante los últimos 25 años. Con respecto al manejo de las relaciones internacionales, Sergei Lavrov y Yuri Ushakov han sido los encargados de direccionar la política exterior del Kremlin, al igual que Dmitry Peskov en el campo de las comunicaciones. En el sector de la defensa, Sergei Shoigu y Valery Gerasimov fueron los responsables de liderar a las Fuerzas Armadas durante más de una década, mientras que Dmitry Medvedev fue durante años la mano derecha de Putin, llegando a sucederlo en la presidencia entre 2008 y 2012. Uno de los ejes centrales del poder de Vladimir Putin ha sido el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. De este modo, Rusia ha estado involucrada en múltiples conflictos que han ocurrido principalmente en antiguos territorios de la Unión Soviética. Veamos cómo han sido las guerras de Rusia en estos 25 años en este informe de Diego Bassani. Desde antes de llegar a la presidencia, Vladimir Putin ha ratificado su poderío por medio de sus capacidades militares. En agosto de 1999, como primer ministro, Putin lideró la contraofensiva para recuperar la provincia de Daguestán, invadida por separatistas islamistas chechenos. Una operación que se intensificó luego de varios ataques contra civiles en ciudades principales de Rusia, atribuidos por el Kremlin a los secesionistas, y que derivó en el asesinato de los principales líderes rebeldes y la retoma total del territorio ya con Putin en la presidencia. A inicios de agosto de 2008, Rusia se vio envuelto en su primer conflicto internacional en el siglo XXI, en la presidencia de Dmitry Medvedev, y con Vladimir Putin como primer ministro, las Fuerzas Armadas invadieron a Georgia para apoyar a milicias prorrusas en las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, quienes se enfrentaban a las tropas del gobierno de Tbilisi, que intentaba retomar los dos territorios que buscaban anexarse a Rusia. Si alguien piensa que puede matar a nuestros ciudadanos, a nuestros soldados y oficiales, que son pacificadores, y salir impune, nunca lo permitiremos. Finalmente, tras negociaciones, se firmó un alto al fuego y las tropas rusas se retiraron del territorio georgiano, aunque permanecen en las dos provincias en disputa. En 2014, otro conflicto en los antiguos territorios soviéticos tuvo lugar en la península de Crimea, pero esta vez sin enfrentamientos armados a gran escala. Tras la salida del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, provocada por protestas ciudadanas masivas, Vladimir Putin desplegó tropas en Crimea sin insignias, bajo el argumento de proteger a la población rusófona, para luego llevar a cabo un referéndum de anexión cuestionado por las potencias occidentales. Una decisión que provocó el aumento de las tensiones con Kiev, principalmente en 4 regiones fronterizas con Rusia: Donetsk, Luhansk, Gerson y Zaporilla.
Es así como para 2022, y ante las denuncias por parte de Moscú de una persecución sistemática contra la población rusa en esta zona, Vladimir Putin anunció la invasión de Ucrania. He tomado la decisión de llevar a cabo una intervención militar. Una guerra que ha durado más de 3 años y que ha dejado decenas de miles de fallecidos. Durante sus mandatos, Vladimir Putin ha llevado a cabo grandes reformas al interior del Estado de la Federación Rusa. Por eso conectamos ahora con Xavier Colás, nuestro antiguo corresponsal en Rusia. Xavier, ¿cómo ha sido el manejo interno del presidente de Rusia para asentarse en el poder? Vladimir Putin heredó en el año 2000 una presidencia débil de las manos temblorosas del viejo presidente Boris Yeltsin. Su primer paso fue poner en su sitio a los oligarcas, en contra de lo que pedían en el Partido Comunista. No los despojó de sus riquezas, pero sí les impidió que le disputasen el poder en el plano político. A partir de entonces, en Rusia, los multimillonarios tenían que ser patriotas. También se lanzó a la conquista del Parlamento, primero de una manera muy sutil, cooptando a liderazgos parlamentarios en la Duma, en la Cámara Baja del Parlamento ruso, de manera que poco a poco fue formando un rodillo parlamentario que hacía muy difícil que la oposición fuese sacando adelante alternativas. También colocó sus fieles poco a poco en la justicia, de manera que en los tribunales no quedase nadie que pudiese desafiar al gobierno. Pero la gran oportunidad se la dio precisamente el terrorismo, con sus monstruosos atentados y sus secuestros en teatros y en escuelas. Dieron a Putin la excusa perfecta para suspender las elecciones a gobernador. Rusia fue así durante un largo periodo un país con un poder completamente centralizado en Moscú, de manera que cambió radicalmente el panorama político del país. Se creó la famosa vertical de poder, en la que todo el mundo puede tener su parcela de intereses siempre y cuando no desafíe al poder supremo, el poder del Kremlin. Ahora hablemos de la relación del Kremlin con el pueblo en estos 25 años. ¿Cuál ha sido el tipo de vínculo de Putin con los ciudadanos y cómo endureció la represión contra las voces críticas, Xavier? Tal vez la gran habilidad de Vladimir Putin fue convencer a los rusos durante muchos años de que tenían más libertad que antes. Eso sí, sin meterse en política. Es el llamado pacto tácito. El gobierno no se inmiscuye en la vida de los rusos tanto como en la Unión Soviética y a cambio los rusos apenas participan en la vida política a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos. Así, durante algunos años hubo represiones, sí, incluso asesinatos muy sonados como el de la periodista rusa Anna Politkovskaya, pero no hubo contestación callejera, en parte porque muchos rusos estaban escarmentados de los años 90 y no querían volver a esas turbulencias políticas. Sí cambió un poco el panorama en el año 2012, cuando parte de la clase media urbana se vio decepcionada ante el anuncio de Vladimir Putin del regreso al Kremlin. Muchos pensaban que Dmitry Medvedev repetiría en el cargo, que después vendría otro presidente nuevo como en un país normal. Fue entonces cuando vimos por primera vez nombres como el de Alexei Navalny y se sucedieron manifestaciones por primera vez grandes en las calles contra el poder. Putin lo solucionó con el famoso giro conservador, aliándose con la Iglesia Ortodoxa rusa y después, en el año 2014, anexionándose ilegalmente la península ucraniana de Crimea. Eso le ayudó a recuperar con creces las cifras de popularidad que había perdido con esas primeras manifestaciones. Y en el año 2022 la invasión a gran escala de Ucrania le dio la plataforma perfecta para prohibir todos los medios de comunicación críticos e intervenir, esta vez sí, en la vida privada de los rusos. Gracias, Xavier, por este informe. El gobierno ruso ha ido cambiando su postura internacional a lo largo del último cuarto de siglo, pasando por periodos de apertura hacia Occidente, para posteriormente cambiar el rumbo y alejarse de las potencias europeas tras el inicio de la guerra de Ucrania. Para ahondar en esto, conectamos con Adrián Rocha, él es politólogo y consultor especializado en geopolítica. Adrián, bienvenido. ¿Cuál ha sido la postura inicial del gobierno de Putin hacia Occidente? ¿Hubo un intento de estrechar vínculos? Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, la política exterior de Putin hacia Occidente, al comienzo de su mandato, de su primer mandato, cuando accede al poder por primera vez, por supuesto, tuvo como fin intentar algunos acercamientos, ¿no? No solo por razones, en realidad por cuestiones pragmáticas. En ese momento Rusia estaba en una situación económica muy complicada a nivel interno y necesitaba de alguna manera
mejorar los vínculos, sobre todo con Estados Unidos. Cuando decimos Occidente aquí hablamos de Estados Unidos, en este caso en particular. Pero a partir de algunas políticas que se empezaron a dar a nivel exterior, sobre todo por parte de la administración de Bush, Putin intentó acercarse, pero luego empezó a tener una mirada mucho más crítica, más antioccidental, que fue increyendo, fue aumentando, hasta que finalmente, en la famosa conferencia de seguridad de Múnich del año 2007, terminó de tomar consistencia. No hay que olvidarse que Putin hizo lo posible, intentó convencer a Bush de evitar la intervención en Medio Oriente. Adrián, dialoguemos sobre las relaciones internacionales del Kremlin luego del inicio de la guerra de Ucrania. Sanciones internacionales por parte de Europa y una relación ambivalente con Estados Unidos y Donald Trump. ¿A su parecer Rusia se está aislando del mundo occidental luego de la invasión? ¿Qué significa que la política rusa empieza a estar muy cargada? Que las hostilidades para con Europa, para con Occidente en general, sobre todo en territorio europeo, el seguimiento de determinadas personas, la inversión en inteligencia, la inversión en partidos políticos que se consideran de derecha o de ultraderecha en realidad, partidos políticos antieuropeos y demás, en distintos, digamos, rincones de Europa, se empiezan a presentar como parte de la estrategia que necesita sostener Rusia en esta lucha, vamos a decir así, ideológica, de tipo espiritual, si uno quiere verlo, pero fundamentalmente geopolítica, estratégica, con Occidente. Esa carga de la política exterior a través de operaciones en el plano de la inteligencia, de la desinformación, en el plano de la ya bajando a las redes sociales, el uso de determinados recursos humanos en el campo estrictamente en la calle, en determinados lugares, para crear determinadas condiciones, eso empezó a crear un aislamiento que no se notaba tanto, porque esto ocurría más en un plano subterráneo. Adrián Rocha, politólogo y consultor especializado en geopolítica, gracias. Sin lugar a dudas, la estadía en el poder de Vladimir Putin ha cambiado la historia de Rusia durante este primer cuarto del siglo XXI. Falta por ver cuál será el paso a seguir dentro de la convulsa historia de este país. Este especial fue preparado por Diego Bazán y gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación. Quédense con nosotros.